La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques. Buenos días. Dolphy, buenos días. Ogla, buenos días. Carla, buenos días. Natalie, buenos días. Madeline. Y a los chicos que están allá, chicas. Buenos días, Orlando. Mira, este es un tema que ha sido tendencia principal en los últimos días, porque todos hablamos de los chiperos, todos hablamos de esta red famosa llamada Operación Discovery, que fue una red que desarticuló el Ministerio Público conjuntamente con el FBI y los organismos de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos. Una red que extorsionaban ciudadanos estadounidenses desde la República Dominicana y desde Nueva York, Estados Unidos. Básicamente estaban alojados en Santiago, Santo Domingo, La Vega, Puerto Plata y Nueva York y algunos condados cercanos. ¿Qué pasaba en este tipo de cosas? Bueno, existían grupos de chicos pensantes con un background muy bueno. Habían 3 equipos. Un equipo que se llamaba el equipo Open o el equipo de abridores, que eran los que iniciaban las llamadas desde diferentes call centers de localidades, sobre todo en Santiago. Y existían los famosos cerradores, que eran ya los que tenían ya definido la forma final de cómo aterrizar lo que querían. Pero detrás de esto estaban los pensantes, que eran los hackers, los que hacían el benchmarking, el análisis de mercado, de quién eran las posibles víctimas y qué tipo de víctimas deberían de ser. Para que tengan una idea, primero ellos se enfocaban en la parte de clonar las ayudas que los Estados Unidos de Norteamérica le estaban dando a sus ciudadanos por el COVID-19. Entonces ellos hacían un escáner de tráfico mediante el famoso Sputnik. Ahí va, eso quería entender, Orlando, cómo ellos pudieron, porque ellos hicieron una investigación previa de sacar esos datos, que eso se supone que es un sistema, vamos a decir, cerrado en Estados Unidos para tú entregar las ayudas sociales. O sea, eso es algo estatal, debe tener un mínimo de seguridad. ¿Cómo pudieron ingresar? Por eso yo decía que había un grupo pensante, que era lo que hacían el trabajo tecnológico. Mira, para que tengamos una idea, el spoofing es una suplantación de entidad dentro de la tecnología del Internet. Y existen diferentes tipos de spoofing, y por eso yo hablaba que se hacía un estudio de mercado, un escáner de Internet, para ver qué tipo de cliente, qué tipo de víctima podía ser este. Había el primero, que es el famoso spoofing por emails, y esto es muy relacionado al phishing o al phishing. Lo que hace es que envían diferentes emails, y esos emails estaban montados en una página web falsa del Ministerio de Ayuda, no sé cómo se llama en Estados Unidos, el órgano que se encarga de este tipo de ayuda, bancos diferentes. Eso es muy famoso, es una práctica vieja con el nombre de phishing y phishing, que incluso lo usan. Entonces me llega a mí un email, a mí me parece que es del sitio del Seguro Social, vamos a decir que me van a entregar mi dinero, o que para que me entreguen mi dinero necesito algo y le doy a un link. Exactamente, ¿qué hacían ellos? Tú le dabas un link, pero ese link estaba montado a una IP falsa. Entonces tú veías la página igualita, con todo normal. Hay un sistema que se llama Keylogger, y lo que hace es que va capturando la información de cada vez que tú mueves el teclado o el mouse. Cada vez que tú estás entrando algo, lo va capturando y te está creando una nota detrás de esto. A la hora del usuario, entrar su clave, su usuario, su contraseña, los datos personales, todo, los ciberatacantes, los ciberdelincuentes se quedan con toda la información. Es decir, te están grabando eso que tú estás haciendo en tu computadora. Nuevamente a la página real, entonces ahí era que se hacía el asunto del tráfico del dinero. Entonces no es necesario que el atacante tenga que tener acceso directo al hardware, o sea, al equipo físico. Lo puede hacer mediante la web. Es un método, se llama así. Existen 5 métodos. Es el primer método, que es más famoso y el que más cae en la gente. Pero como se había hecho una campaña de este tipo de acciones delictivas, tuvieron que usar otro tipo de método. Es el método de spoofing por emails, pero también el spoofing por DNS. El DNS es el Domain Name Service, el servicio de dominio de la página. Por ejemplo, para que tengan una idea, cada página web tiene una IP única que está alojada en la nube,
pero existe un DNS. El DNS, por ejemplo, usted entra a distritoinformativo.com. Eso se llama DNS, ese nombre. Ese DNS está alojado en una tabla donde dice, ese nombre le pertenece a esa IP. Y entonces la manda hacia esa IP. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos lo que hacían era que clonaban esta parte y cada vez que usted ponía cualquier tipo de DNS, lo mandaban para una IP que ellos habían creado. Entonces ahí había un software malicioso. Entonces de ahí se encargaban de ellos hacer su fechoría, hacer lo que ellos entendían. Ojo, ellos comenzaron con el asunto de la ayuda, pero esto lo llevó a extorsión. Esto le llevó a asunto de contenido sexual para después hacer extorsión. Ellos le clonaban la información, le montaban fotos, le sacaban todo, cualquier cosa privada que ellos pudieran hacer dentro de la computadora del usuario. Entonces venía la segunda parte de la extorsión. Aquí tengo una llamada para ti. Buenas. Buenos días, mis chiquillas. Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Igualmente. Señor Orlando. Buenos días. Entonces, por los predios de la Romana estaba el magnate Jeff Bezos. Pero dijeron que eso era mentira, Marilyn. No es en realidad el yate de Jeff Bezos, el que estaba en la Romana. Lo desmintieron. Ese no es mi tema. Señor Orlando, me gustaría que usted explicara ¿cuánto ha aportado la tecnología al periodismo? Un antes y un después. ¿Cómo se hacía anteriormente? Que se pasaba bastante trabajo porque siempre me gusta ver la noticia, me gusta ver los programas de televisión y eso. Y sé que se pasaba mucho trabajo. ¿Cuánto le ha facilitado hoy día la tecnología al periodismo? Gracias. Marilyn siempre le pone tema a Orlando. Orlando, tú vas a tener que ir anotando punto por punto de los temas de Marilyn y venir a desarrollarlos aquí. No, mira, sí, porque nos saldríamos entonces del tema. Bueno, vamos a responder rápido, Marilyn. Yo creo que Distrito Informativo es una respuesta a lo que ha aportado el periodismo al mundo. Porque ahora mismo, mira cómo ella está lejos de su casa, quizás no está de frente a una televisión o un radio y puede hacer lujo mediante las redes sociales o mediante YouTube o una plataforma de streaming, poder ver Distrito Informativo. Yo creo que una de las respuestas puede ser lo que ella está viendo ahora mismo, que se llama Distrito Informativo. Muy bien. Mira, bueno, pues continuando con el spoofing. Hay otra opción que se llama el spoofing de IP. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Existen sistemas alojados donde hay una tabla donde definen una cantidad o rango de IP. Y la IP es como un número de teléfono que cada usuario desde una computadora se conecta a Internet. Cada vez que usted se conecta a Internet, usted sale con un número de IP. Esa IP puede ser fija o puede ser dinámica. La IP fija es que siempre va a ser la misma. Eso es en este caso, por ejemplo, hay servidores, hay aplicaciones donde dicen cuál IP se puede conectar a esa aplicación. Por ejemplo... O sea, para ponerlo simple, para que lo puedan entender los oyentes, mi iPad tiene una IP, mi computadora tiene una IP, a donde quiera que yo voy con mi computadora y me conecto, se conecta con esa IP. Eso te lo asigna el ISP, el proveedor de servicio. Cada vez que tú sales, puede ser, si es una IP dinámica, que sea una IP diferente. Pero existen compañías, por seguridad, lo que hacen es que crean IP fija hacia sus ordenadores. Y nada más ellos diseñan quién puede entrar ahí. Por ejemplo, tú puedes entrar, tú tienes una IP fija, siempre va a ser la misma. Carla puede entrar en una IP fija. ¿Qué hacen los hackers? Para poder entrar a esos sistemas, como es un sistema de seguridad cuando ponen una IP fija, ellos hacen es que ellos suplantan esa IP. Ellos crean esa IP. Entonces, ellos simulan que ellos son esa computadora, la cual tiene permiso a entrar a ese servidor. Entonces, ahí que ellos roban la información. Entonces, ellos entran desde otra computadora hacia ese servidor. Porque el servidor está diciendo, ejemplo, yo tengo 10 IP solamente que puede entrar a mi sistema. Tú tienes permiso de entrar cada vez que tú quieras. Podría ser, por ejemplo, entonces una computadora o un IP de una computadora del sistema de ayuda social de los Estados Unidos, por ejemplo. Para que tengan idea cómo funciona esto. Anteriormente hablábamos del VPN. El VPN es lo que hace que asigna una IP. Por ejemplo, usted cada IP asocia que usted está en un lugar en específico. Ellos te dan esa IP. Por ejemplo, tú quieres ver una película en Colombia, pero tú estás en República Dominicana. Tú mediante un algoritmo, mediante una aplicación, tú simulas que estás en Colombia. Exacto. Entonces eso mismo que hace. En este caso, son cosas positivas. Incluso hay países como China y creo que Rusia, que la opción de VPN no está permitida. No te dejan usar, ellos te bloquean los VPN. No te puedes conectar ningún VPN dentro de ese país. Es como si fuera un silver delito. Si tú tratas de usar un VPN y ellos se dan cuenta, tú como que estás haciendo algo indebido. Muy bien. Y para este tipo de casos, porque es que hacer
esas maniobras requeriría de alguien que conozca el sistema y pueda darte cierto acceso. Esto de hasta qué punto es cierto, o si cualquier chico bien inteligente en temas tecnológicos se puede meter a cualquier plataforma. Lo primero, yo decía al principio que ellos hacían un benchmarking, ellos hacían un análisis de mercado y ellos comenzaban a ver qué tipo de usuario ellos podían extorsionar. Ellos también podían un escáner en la red para analizar el tráfico. Ellos analizaban el tráfico. Hay una información que yo no la puedo validar, porque incluso traté de comunicarme con el DICAT y el Ministerio Público antes de venir y no pude. Y es que se habla que ellos ya tenían un sistema diseñado con inteligencia artificial. ¿Qué hacía ese sistema? Ellos ese sistema lo ponían a correr en la red y el sistema le daba la puntuación dependiendo del tipo de cliente que era ese. O sea, para ver qué es lo que más la gente buscaba. Mediante lo que la gente buscaba, mediante la hora que la gente se conectaba, mediante el perfil en las redes sociales de ese usuario, él te daba una puntuación y te decía, bueno, él te hacía como un muñequito, te iba formando un muñeco y te decía, este usuario, usted puede atacarlo con suplantación de identidad para asuntos de pornografía en redes sociales. Este usuario puede atacarlo para asuntos de la ayuda, porque se daba cuenta que tenía algunas debilidades a la hora de entrar, no verificaba esto, se conectaba de sitio, buscaba sitios web que no tenían seguridad, o sea, que no podemos entrar por ahí. Es decir, ojo, eso es una información extraoficial, todavía yo no le he validado si eso es real. Pero sí entonces por eso podría ser que tenían tanto tipo de víctimas. Por ejemplo, tenían a los envejecientes con el tema de las ayudas sociales. Tenían personas a las cuales podían extorsionar con el tema de pornografía infantil. Y otros hechos también que, según informaciones dadas por personas que han investigado, pues robaban información y con esa información estaban chantajeando a este tipo de personas. De extorsión. Había extorsión ellos lo que analizaban el contenido que tenía dentro de su computador, el contenido de información que traficaban en la red. Cuando ellos se adueñaban de ese contenido, Carla, mira, yo tengo aquí que tú, sin ser médico, tú estás accionando como médico en la clínica tal. Si tú no me das tanto dinero, yo, entonces así. Saco a la luz. Por eso que hablábamos de un abridor. El abridor era como que entraba cuando se necesitaba alguna información, e incluso él decía, te voy a mandar un correo electrónico. Yo te estoy hablando aquí del sistema de ayuda de los Estados Unidos. Te voy a mandar un correo electrónico para que usted actualice su dato, por ejemplo. Y ese es el abridor. Entonces le mandaba ese correo electrónico. A la hora de abrir ese correo electrónico, ya estaba casi cayendo el engancho. Porque cuando entraba, ya estaba automáticamente el keylogger grabando la información de ese usuario. Todo esto que tú mencionas a mí me resulta como complicadísimo. O sea, como que se necesita tener un nivel de conocimiento de la tecnología bastante profundo. Y me pregunto, cuando tú hablas de estas redes, de ellos que hacían esto y esto, con ese nivel de complicidad, ¿qué tipo de formación tienen estas personas de esta red? ¿Cómo llegan a tener esos niveles de conocimiento tan altos como para vulnerar todo este sistema que se supone que es seguro? Mira, aquí hablamos de delincuentes, aquí hablamos de ciberdelincuentes. Yo decía al principio que habían 3 equipos, que era el equipo de abridores de llamadas, los de cerradores de llamadas y el equipo pensante. Eran muchachos con bastante conocimiento, que quizás tenían una mente muy suave, muy light, y que cayeron en este gancho porque sabían que en algún momento este tipo de redes son atrapadas al final de la película. Entonces quizás en un momento de necesidad, sin ánimo de justificar, con mucha mente pensante, incluso hubo algo que ayudó mucho a la captura de estos delincuentes. Aunque tenían más o menos más de un año y algo en la investigación de este caso, en conjunto los Estados Unidos con República Dominicana, comenzó el flujo de dinero en las redes sociales, de bienes, de muchachitos que antes de ayer no tenían nada. Cero, tenían menos cero. E incluso eso mismo lo hacían, ¿sabes? Su propio plan se le fue encima. Ellos hacían eso mismo para llamar más empleados para que se sumen a este tipo de ambiente, porque se necesitaba más gente. Y con deseo de tener mucho dinero y rápido. Entonces yo hacía esto para que vieran, por ejemplo, mira, tengo $200,000 ahora en la mano, lo puedo botar para arriba, tengo un vehículo de alta gama, tengo esto, tengo lo otro. Y muchachitos con mucha necesidad y con poco
procesamiento de información y quizás con una crianza no muy buena, caían automáticamente. Sí, pero ese tipo de exacto. Este tipo de personas quizás no necesitan un conocimiento muy profundo del funcionamiento de las redes y la tecnología. Me refiero a lo que sí se necesita. La cabeza pensante. Exacto, esas cabezas que sí deben de tener un proceso de formación bastante amplio como para vulnerar esos sistemas. Mira, ahora mismo, con el asunto del internet, existen muchos jóvenes que nunca han ido a una universidad. Nunca han ido a una universidad. Y te pueden... Y son desarrolladores. Exactamente. Se han auto educado y pueden desarrollar lo que tú no te imaginas. Entonces, cayeron en un gancho. Quizás no era la mayoría, cayeron en un gancho. Estos muchachitos lo que ayudaban era, por ejemplo, ese tipo de análisis que yo he hablado de benchmarking. Cada uno de esos muchachitos, de esos jovencitos, esos jóvenes, tenían una función. Mira, hay algo. Dentro de eso habían personas que tenían que hablar un inglés muy fluido, porque hablaban con gente norteamericana. E incluso cuando llamaban a un dominicano americano y este hablaba español, quizá había otra gente al lado que podía hablar español. Pero la entrada era en inglés, porque supuestamente era de los Estados Unidos. También algo interesante, con el asunto de los números IP, ellos se asignaban dentro de un pool, que es un mercado, ellos compraban números IP, y el número que salía en los teléfonos de esos clientes, de esos estafados, era un número de los Estados Unidos. ¿Y cómo compraban los números de IP? La forma de tú comprar un número IP. Por ejemplo, nosotros tenemos un número que nosotros lo compramos en la red, que manda el tráfico por internet. Es un negocio normal. Es decir, y tú puedes comprar un número en Estados Unidos estando en República Dominicana. Y compraban paquetes de números. Cuando llamaban los usuarios, el usuario lo primero que veía que era un número de Estados Unidos. Es decir, el usuario una vez aterrizaba a su cabeza que es alguien de Estados Unidos. Cuando lo hablaba en inglés y gente con una buena dicción en inglés, date cuenta, ellos formaban su equipo con una buena dicción en inglés. Lo que menos está creyendo es que le están robando. A diferencia de aquí, que aquí te llama un tipo de la cárcel, pero quizás por el lenguaje, tú te das cuenta, por la bulla que está atrás. Habían call centers bien físicamente estructurados, con aerola para asunto del ruido, como si fuera una cabina como esta. Entonces, había una buena inversión sobre esto. Incluso había gente que era que inyectaba el dinero. Fue algo pensado. Si la gente estaba en pandemia sin hacer nada, y comenzaron a fluir ideas. Y recibiendo dinero del Estado. Exactamente. O sea, se combinaron esos escenarios. Mira, hay algo muy importante antes de tu pregunta. Para evitar este tipo de cosas, lo primero es, esa usted cuando usted le llega un email de alguien que usted no está esperando, usted lo primero que tiene que chequear en la parte de arriba, donde existe el nombre del dominio, y darse cuenta que es el nombre correcto de la institución que le está mandando. Y que acompañado de HTTP, esta es la palabra S, que eso es lo que significa que es un servidor ya validado y con certificado seguro. Por ejemplo, cuando me mandan hoy Edesur, teleconsumo el domingo, o sea, el día de ayer, a mí me sale en mi mail envíos automáticos de Edesur, a donde yo puedo ver... En la parte de arriba, donde está www. del correo. En la parte de arriba del correo. Izquierda, sí. Superior izquierda. También otra forma es, tú entras directamente a Edesur, edesur.com.do, y ahí tú linkeas esa parte, porque ese correo de donde sale, normalmente viene ya, hay un icono dentro de la página web donde te va a llegar. Tú te logueas y puedes ver esa parte. Lo importante es que usted sepa que es un domain, un dominio. Ok, sí, es verdad. Dice miconsumo@edesur.com.do. Que sea un nombre correcto de ahí y que al lado de la palabra HTTPS. Mira, la letra, perdón. Volviendo al tema de quiénes eran estas personas, yo vi un video de una persona que dio su testimonio de que estaba siendo reclutado por eran 10 call centers, por uno de estos call centers, y que les manifestaban el tipo de trabajo que iba a hacer. Parece que era una persona que se dedicaba al trabajo de los call centers en el país y estaba buscando empleo en ese momento y se lo ofrecieron. Le dijeron, según él mismo dice, bueno, a mí me señalaron que mi trabajo sería llamar a los envejecientes y decirle que su nieto o X o Y persona de su familia había sufrido un accidente. Iba a inventarle toda una historia de terror para que esa persona entonces se diese algún tipo de numeración o hiciese un depósito, y que en el momento en que percibió que eso era una estafa decidió dejarlo, pero esa persona iba a ser preparada para que haga ese tipo de trabajo. Entonces me imagino que muchísimos de esos 38 que están en República Dominicana, porque las cabecillas mayormente están en Estados Unidos, eran orientados y le decían, usted hace esto, hazte esto. Mira, y hasta hay algo aquello. interesante, Carla. Al principio habían pocos, pero a medida que los Estados Unidos
se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzaron a cerrar la brecha de seguridad informática en los diferentes sistemas. Y ese tipo de spoofing que yo hablo, ellos fueron usando métodos y medidas para que eso no pasara. Cuando los hackers se vieron como que bajaron mucho, ellos comenzaron a utilizar otro tipo de métodos. Y entonces ahí viene el método que tú dices. Ya como no podían entrar electrónicamente de una manera muy fácil, entonces ellos comienzan a utilizar métodos diferentes. O sea, ahí comienzan a agrandar el equipo porque necesitan mucho más víctimas. Ya no era de 10 víctimas caía 9, para ahora de 10 víctimas caía quizá una solamente. Y necesitaban más y más y más. Entonces ahí es que entra esa parte. Bueno, pues ya para cerrar, las formas de que nos podemos cuidar es chequear que tenga HTTP. No aceptar correo de nadie que usted no conozca. Y si alguien le llama o si alguien le escribe por las redes sociales, usted hace una llamada y validar esa parte. Que eso pasa mucho. Mira, deposítame o tengo un problema y usted ingenuamente va. Mira, por ejemplo, Dolphy no tiene necesidad de pedirme 3,000 pesos. O que una persona que tiene mucho que no te escribe, de repente te dice, entonces, mira, te voy a pedir un favor. O decirle, hasta que no me llame, no te voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Entonces, básicamente ese a mí me ha pasado eso y yo he llamado y nadie me lo coge. No deposito. Bueno, pues, señores, nada, tener los ojos bien abiertos porque todo lo que tú has dicho, pues, nos da a nosotros la impresión de que este es un grupo que gracias a Dios fue atrapado, pero pueden surgir personas. O pueden haber más. Que le den continuidad. Que le den continuidad o que haya otras personas que estén en esto. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Vamos a continuar con Distrito Informativo cuando son las 8:19 de la mañana. Hagamos una breve pausa y volvemos. Distrito Informativo.